Por un lado uno ve a un Saúl joven, preocupado, porque ya ha pasado tanto tiempo y ahora el presidente que su padre está preocupado no por las asnas que se perdieron, sino por él y por su ayudante. Por otro lado, Dios está tratando con Samuel, que en oración está preocupado preguntando. Y el Señor le dice, mañana a esta misma hora yo te voy a presentar a la persona que he escogido. Mira cómo hay dos puntos que solamente el Espíritu de Dios puede tener conocimiento de ambos y cómo puede generar un encuentro entre ellos. Ustedes pueden... Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes, continuando en esta serie de estudios bíblicos, la Iglesia del Nuevo Testamento. Anteriormente dijimos en el último capítulo que hoy íbamos a hablar de la iglesia en Antioquía. Hay muchas congregaciones que se mencionan en el Nuevo Testamento. En las cartas de Pablo, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis se mencionan 7, muchas congregaciones fruto de la masiva predicación que hubo en el siglo I del cristianismo. La gran crisis que nosotros abordamos en el capítulo 7 y comenzando el capítulo 8 de Hechos, dio como resultado predicaciones masivas en Samaria, en diferentes lugares, incluyendo aquí Antioquía. Para tales fines vamos a leer aquí entonces el capítulo número 11, los versículos 19 en adelante. Hechos 11 del 19 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Noten bien, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Una descripción extraordinaria de cómo surge la iglesia de Antioquía. Y aunque usted no lo crea, se parece mucho a la iglesia de Jerusalén y sus inicios. Pero lógicamente los contextos son completamente diferentes.
Aquí hay un relato hermoso de cómo nació esta iglesia en Antioquía. Antioquía era una metrópolis que en ese tiempo era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y de Alejandría. Recuerden que cuando estudiamos el capítulo 7 y también la parte inicial del capítulo 8, vimos que una gran crisis, la primera crisis de la iglesia, la muerte de Esteban y que todos los discípulos fueron esparcidos menos los apóstoles. Quiere decir que de una iglesia numerosa de más de 5,000 miembros, entonces quedó solamente con 12. Entonces fue una gran crisis, mas sin embargo, fruto de esa crisis se levantaron obras como la de Samaria con Felipe, el evangelista, y ahora esta en Antioquía. De los hermanos que fueron esparcidos, que salieron huyendo literalmente para salvar sus vidas de Jerusalén, algunos de ellos por seguridad, más que por discriminación, solo predicaban, solo compartían el evangelio a los judíos. Se sentían más seguros hablando con los judíos que con los gentiles. Otros, en cambio, predicaron a judíos y a gentiles en esa gran metrópoli de Antioquía. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que muchos creyeron en el Señor y se convirtieron de corazón. Le digo que se parece bastante a los inicios de la iglesia en Jerusalén. Los hermanos que estaban orando, que estaban a la expectativa de la llegada del Espíritu Santo, luego por boca del apóstol Pedro están predicando y entonces 3,000 personas se arrepienten de sus pecados, se convierten y son bautizados. Entonces aquí está hablando personas que se arrepintieron y que se convirtieron de corazón. Entonces este gran mover de lo que está ocurriendo en Antioquía fue oído allá en la iglesia de Jerusalén. Y como tal, la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia madre, y es la encargada de supervisar y de tener ese celo de que la doctrina se mantenga completamente pura, entonces deciden enviar a Bernabé para que vaya como supervisor para ver cómo está esa obra. Recuerden que cuando pasó lo de Samaria, que fue Felipe el evangelista, el que fue allí a predicar, entonces enviaron a Pedro y a Juan, que fueran como supervisores. Ahora mandan a Bernabé. Y es interesante ver que Pedro y Juan son judíos, y son judíos de adentro. Mas sin embargo, Bernabé, que es un hombre natural de Chipre, es un judío de la dispersión que tiene contacto con el de adentro y con el de afuera, entonces lo escogen a él para que vaya a Antioquía. Y probablemente, al igual que Pablo, Bernabé era una persona que además de conocer el hebreo o arameo y también el griego koiné de ese tiempo. Quiere decir que escogieron a este hombre que tenía esas cualidades, pero sobre todo escogieron a una persona que tenía buen testimonio, era una persona muy sabio y era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Entonces, cuando Bernabé llega allí, que él ve el mover de Dios en las conversiones, él exhorta a todos los creyentes de ese momento a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Y de eso se trata, el ser discípulo de Cristo. De eso se trata cuando nos arrepentimos, cuando nos convertimos, cuando nos bautizamos, cuando formalizamos con el Señor. De no hacerlo por un día, ni por una semana, ni por un mes, ni por un año, sino por siempre. Entonces, con la actitud de Bernabé, resulta que el grupo se incrementa. Se incrementa, lo dice claramente. Se incrementó cuando él habló de esta manera, cuando él comienza a enseñar de esta manera. Entonces esos creyentes son motivados, pueden traer a otros para que vean, para que oigan, y entonces el grupo se incrementa. Ahora, ¿qué pasa con Bernabé en ese punto? Que al ver el incremento de la obra y el gran trabajo que esto suponía, él no se devolvió a Jerusalén, sino que como ya él conocía a Saulo de Tarso,
al que posteriormente se va a convertir en el apóstol Pablo, y que fue él quien lo introdujo a la comunidad apostólica, cuando él regresó de Damasco, ahora decide ir a Tarso y no a Jerusalén. Entonces va y busca a Saulo y se quedaron allí congregados todo un año. Pero ¿qué hacía Saulo y Bernabé? Dice que ellos se quedaron todo un año enseñando la palabra de Dios. Ellos como maestros decidieron hacer lo que tenían que hacer, y es enseñar la palabra de Dios. No comenzar a enseñar otras cosas, porque el fundamento del cristiano tiene que estar en la palabra de Dios, una palabra fidedigna, una palabra fiel. Entonces ellos comienzan a enseñar, y yo estoy casi seguro que vienen hablando de todos los pasajes mesiánicos del Antiguo Testamento, como Isaías 35, Isaías 53, Isaías 61, salmos mesiánicos como el Salmo 22, por ejemplo. Y entonces, para hablar de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Ahora ustedes saben cuáles son los resultados de un año de enseñanza, que a los creyentes, a los discípulos, se le llama cristianos por primera vez en Antioquía. Y aquí no podemos deducir, no, que en la metrópoli de Antioquía se le llama a los creyentes cristianos en Antioquía, no, sino que en todo el mundo se le llama cristiano por primera vez, no en Samaria, no en Jerusalén, no en Fenice, sino en Antioquía. Entonces, ¿qué pudieron haber enseñado Saulo y Bernabé a estos hermanos que comenzaran a llamarle cristianos? Está bien que hay algunos que dicen que el término cristiano fue un término despectivo para hablar mal de los seguidores de Jesús. Pero vámonos por la parte buena. A esta persona le están llamando cristianos porque ellos están imitando, ellos están emulando, ellos están viviendo una vida que le agrada a Dios. Entonces en ellos se podía ver el perfil de Jesucristo. Le dije al principio que al igual que en los primeros inicios de la iglesia en Jerusalén, esta obra se inicia predicando la palabra de Dios por gente de testimonio, por gente de sabiduría y por gente que está llena del Espíritu Santo, como son los casos de Saulo y de Bernabé. Entonces no es un asunto de charlatanes, de sinvergüenzas, de personas que lo que tratan son las emociones y no el fundamento de la predicación. Si nosotros recordamos que el apóstol Pedro, cuando está haciendo defensa del Evangelio, en Hechos capítulo 2, hay algunos que allí mismo quieren demeritar o denigrar lo que el Espíritu Santo está haciendo, diciendo que los 120 discípulos, compuestos por hombres y mujeres, estaban borrachos a las 9 de la mañana. Entonces el apóstol Pedro, de memoria, citando el Antiguo Testamento, especialmente porciones como Joel capítulo 2, versículo 28 al 32 y otras también, están diciendo esto es cumplimiento. Pedro estaba proféticamente hablando de un hecho prometido y cumplido. Por lo menos el inicio de su cumplimiento estaba ocurriendo allí. Fruto de la predicación de Pedro, hay muchas personas que quedan compungidos de corazón, porque ese parte del trabajo del Espíritu Santo, convencer al oyente, y ellos preguntan qué es lo que hay que hacer. Entonces ellos son invitados a arrepentirse de sus pecados, a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, a bautizarse en aguas y a recibir al Espíritu de Dios. Entonces estas personas que están aquí son el resultado de esa predicación. De misioneros que yo les llamo misioneros sin nombres. Usted lo puede ver claramente. Hechos capítulo 11 versículo 19. No te da nombre. Los nombres aparecen cuando en Jerusalén, como iglesia madre, la iglesia rectora, se enteran y mandan a Bernabé. Ahora Bernabé
Es un hombre de testimonio, es un hombre sabio, es un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo mismo que Saulo. Entonces esto hace que se incrementen por tercera ocasión en el mismo lugar el número de los creyentes. De tal manera que son llamados cristianos por primera vez. Ahora, yo quiero que ustedes vean, hermanos, que presten atención para que usted vea el fundamento de una iglesia del Nuevo Testamento que con solo un año de plantada, de edificada, cómo ellos se comportaban, se van a dar cuenta por qué le llamaban cristianos. Mire, en ese ambiente vienen varios profetas de Jerusalén, Antioquía, porque las informaciones iban y venían. Si Bernabé se quedó un año completo sin ir, mandó comunicaciones, mandó informes, mandó reportes. Ahora vienen profetas. Nosotros sabemos bíblicamente hablando que la profecía es enseñanza, pero que la profecía también tiene elementos de predicción cuando el Señor revela cosas que van a ocurrir, muchas de ellas para que uno esté preparado. Entonces vienen varios profetas. Entre esos profetas hay uno que se llama Agabo, dando a entender por revelación del Espíritu Santo que vendría una gran hambruna. Y allí mismo dice que esta hambruna vino en tiempos de Claudio. Y usted puede buscar la historia de los césares romanos y va a encontrarse con uno llamado Claudio, que fue la misma persona que también escribió un edicto para expulsar a todos los judíos que vivían en la capital del imperio. Ahora, cuando este Agabo, por revelación del Espíritu Santo, afirma que viene una gran hambruna en toda la tierra habitada, ¿qué hacen los hermanos de Antioquía que apenas tienen un año de convertidos, pero que tienen un año sólido de enseñanza de la palabra del Señor? La enseñanza de la palabra del Señor incluye todo, y en el todo está la generosidad del creyente. El creyente que es receptor de las bendiciones de Dios. El creyente que sabe que lo que dice Primera de Crónica 29 es que nosotros damos de lo que recibimos de la mano del Señor. Y Primera de Crónica 29:9 declara que somos dadores espontáneos, dadores alegres, dadores de corazón. Porque nosotros damos porque previamente Dios nos dio. Entonces cada uno, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Qué interesante. Y glorificamos el nombre del Señor, porque es una característica que sigue a la iglesia del día de hoy. Y que nosotros lo aprendemos no solamente en la eclesía del Nuevo Testamento, no solo en la iglesia del Nuevo Testamento, pero en el Cajal, en esa gran congregación del Antiguo Testamento también. Ahora mire la formalidad, cómo ellos hacen la cosa, porque hay canales mediante los cuales se deben hacer las cosas cuando se hacen de manera institucional. Se está colectando algo donde yo aporto, que ya eso no es mío, ya eso es de la colectividad, pero ellos se lo envían a los líderes locales de la iglesia de Jerusalén, que son los ancianos, para que los ancianos, que saben perfectamente bien cuáles son las familias que están en necesidad, lo distribuyan de manera equitativa. ¿Y por quiénes lo mandan? Lo mandan por vía de Bernabé y de Saulo, que se ve que llegó un momento que también ellos partieron en persona para dar un informe completo de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en la naciente iglesia de Antioquía. Yo quiero que ustedes noten algo aquí, porque nosotros, aunque estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento, es la iglesia de este tiempo.
Nosotros somos la extensión de la iglesia del Nuevo Testamento, como se termina hablando en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Que todo el libro de Apocalipsis nos llegó a nosotros vía 7 iglesias destinatarias, comenzando con Éfeso, que esta sería su segunda carta porque Pablo mandó la primera, que fue una especie de carta circular. Pero ¿cuál era la mentalidad de mucha gente durante el tiempo del Nuevo Testamento? Durante el tiempo del Nuevo Testamento, habían personas que se cerraban y no creían que el Espíritu Santo podía actuar en su tiempo como el Espíritu Santo había actuado en el tiempo del Antiguo Testamento. Desde Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu Santo está actuando. Entonces llega un momento donde algunos creen y reconocen todas las maravillas de Dios en el Antiguo Testamento, pero que en su tiempo ya no se están haciendo. Y más que entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, por ponerlo de libro a libro, hay 400 años de una especie de silencio, donde no se reveló escritura de parte del Señor. Mas, sin embargo, es un error creer que el Espíritu de Dios está atado o que el Espíritu Santo tiene que actuar como yo creo que Él tiene que hacerlo. O Él tiene que hacerlo repitiendo escenas de cosas ya ocurridas. Y no podemos pensar así. El Espíritu Santo no ha variado. Él es el mismo. Ahora, mire la manera como le habla a la iglesia que está en Antioquía. Y usted se va a dar cuenta, no después del capítulo siguiente, sino del que sigue al siguiente, cómo el Espíritu Santo habla en la iglesia de Antioquía, por el nivel de espiritualidad que allí se cultiva. Es decir, nadie está rechazando a Agabo ni a los demás profetas, sino que el Espíritu Santo da a entender que Él es el que está hablando por estas personas, particularmente por Agabo. Ve la manera como está hablando. Agabo se comporta como si fuera un profeta del Antiguo Testamento en pleno Nuevo Testamento, especialmente en la iglesia de Antioquía. Entonces no nos sorprendamos si en este tiempo el Señor utiliza un vaso de honra, un vaso limpio, un vaso de testimonio, no un charlatán, no una charlatana, no un sinvergüenza, no una persona sin testimonio y sin sabiduría, sino gente con cualidades para hablarte a ti o para hablarle a la iglesia. Él sigue obrando. El Espíritu Santo sigue obrando y no nos podemos cerrar y en el tiempo actual decir que lo que Él hacía en el Nuevo Testamento ya Él no lo hace ahora. Porque muchos del Nuevo Testamento decían que lo que el Espíritu Santo hacía en el Antiguo Testamento ya no lo hacía en su tiempo. Mas, sin embargo, Él está actuando en este tiempo de la manera que lo ha hecho siempre. Yo quiero recordar el artículo de fe número 3. De estos 16 artículos de fe que nosotros tenemos, el número 3 dice: creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Divina Trinidad, que Él está siempre presente y eficazmente activo en la iglesia de Cristo, y juntamente con ella convenciendo al mundo de pecado, regenerando a los que se arrepienten y creen, santificando a los creyentes y guiando a toda verdad, la cual está en Jesucristo. Usted ve el término guiar, Él sabe cómo hacerlo, porque Él no vino para confundirnos, Él vino para guiarnos. Cuando Agabo terminó de dar la profecía, esta revelación por el Espíritu Santo, todos los que estaban allí entendieron que esto era de parte de Dios e inmediatamente comenzaron a colectar una ofrenda de bendición para los hermanos en Judea. ¿Por qué para Judea?
porque en Jerusalén había mucha gente necesitada, había muchos pobres, por las razones que fueran. Pero ellos hicieron lo que un cristiano tiene que hacer. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y con el favor de Dios esperamos vernos la próxima semana, donde vamos a ver el segundo ataque directo contra la iglesia en Hechos capítulo 12 y una parte de Hebreos capítulo 11. Así que por el día de hoy, hasta aquí lo dejamos, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por la atención prestada. Dios me bendiga, Dios le guarde y hasta entonces.